La charla de hoy, la idea de la charla de hoy es hablar un poco del manejo del tórax agudo no traumático. Cuando Federico me llamó y me contó a ver de la posibilidad de poder participar, obviamente que le dije que sí, porque para mí es un privilegio poder estar dando esto para la Sociedad de Cirugía de Bahía. Pero bueno, me puse a pensar en un poco en esto, ¿no? Que el tórax agudo no traumático de alguna forma corresponde o incluye un montón de patologías diversas, todas circunscritas obviamente a la cavidad torácica, pero que no todas son de incumbencia de los cirujanos o exclusiva de los cirujanos, sino que hay un montón de patologías de aspecto clínico, pero pensé quizás en lo que más nosotros veíamos, que era de la parte del tórax agudo no traumático, la patología del espacio pleural. Que a pesar de que es un espacio único, las distintas patologías que vamos a ver dentro de lo que llamamos tórax agudo no traumático en las patologías del espacio pleural tienen un espectro de tratamiento amplio, diverso y que no siempre es, como ahí quise poner, mutuamente excluyente. Vamos a ver que a la hora de determinar o de elegir un tratamiento específico para la patología o para la patología aguda que estamos tratando, en este caso el manejo agudo del tórax no traumático, vamos a encontrar que vamos a tener un abanico de posibilidades que es grande, que quizás es más grande que hace unos años, donde algunas opciones terapéuticas por ahí no estaban disponibles, o por ahí uno no pensaba, bueno, pero ¿cómo vas a manejar un empiema evolucionado con un drenaje percutáneo, por ejemplo, o cómo vas a tratar algún tipo de motórax ya medio organizado con algo mínimamente invasivo? Y hoy quizás la posibilidad de realizar distintas estrategias o distintos tratamientos bajo vía de imágenes, por ejemplo, nos da esa posibilidad. Así todo, pensamos que generalmente hay un orden que uno debería seguir en el abordaje de la patología, un orden que debería ir desde lo mínimamente invasivo hacia lo máximamente o hacia lo más invasivo. Y muchas veces no, y muchas veces es lo contrario. Muchas veces, por ejemplo, uno arranca con un abordaje más invasivo, como puede ser una toracotomía por un empiema pleural organizado, y el paciente evoluciona bien hasta tal día posoperatorio y le hacemos una tomografía y tiene una colección, y esa colección la tratamos con un drenaje percutáneo y fuimos de más agresivos a menos agresivos. Creo que lo más importante y lo que intentaría yo reflejar en este tipo de charla que estamos teniendo, y que por ahí medio como que es un ambiente donde nos conocemos y demás, es pensar en que uno debería ofrecerle al paciente algo a lo que uno esté acostumbrado a hacer, que si uno tiene mayor abanico de posibilidades, seguramente lo que uno le puede ofrecer al paciente es mayor, eh, pero que también uno tiene que considerar no estigmatizar cierto tipo de procedimientos para la patología aguda. Y en este tipo de elección, donde uno dice, bueno, tengo un paciente que tiene un tórax agudo no traumático, yo tengo que pensar que tengo que tomar una decisión sobre si lo voy a abordar quirúrgicamente, y si esa opción es abordarlo quirúrgicamente, tengo que pensar en un montón de cosas. Por ejemplo, el cuadro clínico del paciente, la temporalidad, la localización y el compromiso orgánico. ¿Qué quiero decir con el cuadro clínico del paciente? O con la temporalidad. Un paciente que viene haciendo fiebre y con una placa, con un derrame pleural, hace 20 días, probablemente la decisión y la toma de decisión sobre qué tipo de abordaje va a ser eventualmente quirúrgico va a ser distinta que en un paciente que viene haciendo fiebre hace
24 o 48 horas, pensando que uno puede tener algún tipo de empiema organizado y otro puede tener algún tipo de exudación como un derrame paraneumónico que podría resolverse con algo no tan invasivo como lo otro. Entonces, pensar en la clínica del paciente, pensar en la temporalidad de las manifestaciones clínicas, cuándo empezó a manifestar este tipo de sintomatología, y la localización y el compromiso orgánico. Un paciente que tiene un compromiso, por ejemplo, una mediastinitis descendente, probablemente uno tenga que pensar en la patología dependiendo en el espacio anatómico que va a tener que abordar, porque eso va a limitar bastante, digamos, la decisión quirúrgica. Bueno, si uno tiene experiencia en toracoscopía, por ahí podría abordar una mediastinitis descendente por una toracoscopía, podría llegar a ser. Ahora, el abordaje percutáneo está bastante limitado. La videomediastinoscopía, si no está comprometido el mediastino medio, tampoco puede uno hacerlo. Y entonces la decisión ahí va a estar limitada, por ejemplo, al espacio que esté comprometido. La condición clínica, que no es lo mismo que decir el cuadro clínico, la condición clínica es ver, por ejemplo, la estabilidad hemodinámica que presenta el paciente. Un paciente que tiene, por ejemplo, algún neumotórax, pero se encuentra, digamos, hemodinámicamente estable, satura perfectamente y demás, uno podría hasta incluso en un paciente joven y sano manejarlo de forma expectante. Y eso está totalmente aceptado. En un paciente que tiene un derrame pleural laminar y el paciente tiene 88 años, sí, probablemente uno podría también manejarlo de forma expectante. Entonces los antecedentes en un paciente también son importantes. Y otra cosa son las expectativas y deseos del paciente. Muchos de los pacientes que nosotros vemos que tienen un tórax agudo no traumático con algún tipo de compromiso del espacio pleural son pacientes que o es un paciente oncológico o es un paciente añoso que tuvo algún tipo de fractura, de caída o algún tipo de infección respiratoria. Entonces también es importante en el momento de tomar una decisión ver hasta dónde llegar, hasta dónde el paciente quiere avanzar con lo que nosotros le estamos ofreciendo o hasta dónde de invasión sobre el cuerpo del paciente. O sea, creo que esto también me parece importante en la toma de decisiones. Y empezando un poco a ver cuáles son los pacientes que podrían llegar a presentarse con un tórax agudo no traumático, el típico caso de una mujer con un estado oncológico avanzado, en este caso un carcinoma neuroendocrino de páncreas, obviamente son todos casos, lo que voy a mostrar que hemos visto acá en el hospital, con algún seguimiento en medicina paliativa que consulta a la guardia por disnea clase funcional 3. En el ingreso se le solicita una radiografía que mostraba algo de derrame pleural. Nosotros generalmente avanzamos un poco más con los métodos diagnósticos con una tomografía. Claramente lo que tiene la paciente es una progresión pleural de su enfermedad de base y tiene lo más probable un derrame pleural neoplásico hasta que se demuestre lo contrario. Y uno podría pensar, y de vuelta pensando en qué alternativas terapéuticas uno puede ofrecerle y cómo va a tomar la decisión. Y probablemente uno diga, bueno, pero es un derrame pleural, es un tubo. Pero a veces para el paciente una patología que puede ser resuelta tranquilamente por un cirujano general y no necesita de un especialista, ni mucho menos, quizás desde el lado del especialista uno puede de alguna forma ofrecerle algo distinto al paciente en pos de un mejor manejo del dolor, en pos de no ofrecerle una anestesia general, en pos de realizar un procedimiento que sea mínimamente invasivo y que el paciente ande bien. Nosotros en este aspecto lo que hacemos en el hospital es en este tipo de pacientes tratar de colocar drenajes percutáneos y tratamos de hacerlo bajo imágenes. Digamos, en una charla no hace mucho yo mencionaba que muchos de los drenajes pleurales que hacemos lo hacemos bajo tomografía. Y me decía, bueno, pero eso es un exceso. Y la verdad es que
hacer los drenajes pleurales bajo un método de diagnóstico por imágenes, el que sea, nos permitió, en este caso nosotros, acá hay un residente de cuarto año ayudándole a un residente de primero, y alguien supervisando, que en este caso creo que era yo, nos permite, por ejemplo, que un paciente no tenga 3, 4 veces drenajes pleurales, porque el drenaje quedó mal puesto, porque el pulmón en esa parte no tenía líquido, porque, digamos, el tubo quedó hacia posterior y tenía más líquido o drenaje tabicado. Hacerlo bajo tomografía nos permite, también bajo radioscopía o ecografía, si uno maneja bien ecografía, nos permite esto, evitar los fracasos, que un paciente baje 2 o 3 veces al quirófano como para solucionar un drenaje mal puesto. Y además, uno, bajo el tomógrafo, puede, entre otras cosas, chequear que el pulmón expanda, lo cual no es menor, porque si uno eventualmente tiene que hacer un sellado de la pleura, no es menor que uno constate la expansión pleural. Y en nuestra experiencia, y si bien no tenemos hecho un análisis de costo y demás, probablemente de movida esto sea más costoso, pero a la larga que un paciente tenga que bajar 3 o 4 veces o intercambiarse drenaje porque ponemos un drenaje en la habitación o demás, creo que en un paciente que clínicamente está bien, que está estable, como es en este caso una mujer grande, añosa, que por ahí quiere más confort que otra cosa, los drenajes percutáneos, en este caso un drenaje de 10 French, es una buena opción. Con buena infiltración local y demás, los pacientes andan perfecto y podemos constatar la expansión. Este es otro caso como para mostrar el otro extremo de lo que podría llegar a ser un derrame pleural neoplásico. Una paciente que consulta por dolor torácico, mínima disnea, porque es una paciente joven y si bien tiene un antecedente de un carcinoma de mama, que hizo cirugía y radioterapia, actualmente en hormonoterapia, es medio un clásico, un paciente que con estos antecedentes que debuta con derrame pleural neoplásico, sabiendo que el cáncer de mama es la primera causa de derrame pleural neoplásico, obviamente sacando el tumor primario pulmón. Entonces, en estos casos, uno debería, y en la actualidad más todavía, pensar por qué la paciente está teniendo un derrame pleural neoplásico y no solamente drenarlo, evacuarlo y demás, sino que uno debería en una paciente que se banca una anestesia general, que nosotros necesitamos seguramente material histopatológico para pensar si esos receptores positivos, porque evidentemente si estaba con hormonoterapia tenía receptores positivos, no mutó hacia un triple negativo, que es lo más frecuente, que haya una mutación de receptores positivos y la mujer no esté respondiendo a la hormonoterapia. Entonces nosotros, y sobre todo los oncólogos, nos van a empezar a exigir cada vez más mejores muestras, buenas muestras, y para eso, en una paciente que clínicamente está estable, que uno puede ofrecerle una anestesia general, y que uno puede en el mismo procedimiento ofrecerle algo diagnóstico, terapéutico y que evite la recidiva, la exploración por toracoscopía es lo mejor, ¿sí? La exploración por toracoscopía nos permite, como en este caso, biopsiar los implantes pleurales, claramente se ven y es algo bastante frecuente, nos permite la biopsia pleural evitar esos falsos negativos del líquido del citológico que a veces uno toma y dice, che, le saqué 2 litros de líquido, a la paciente, lo mandé a analizar y el citológico es negativo. Bueno, la biopsia de pleura es mucho más categórica porque son biopsias dirigidas. Y lo que uno hace, además de sacarle el líquido terapéutico, es hacer una pleurodesis. En este caso es la pleurodesis con talco, que es lo que nosotros preferimos en lo que es menor recidiva en un paciente que se puede hacer una pleurodesis. Uno pinta toda la pleura parietal con talco y eso hace que la pleura visceral obviamente se pegotee contra la pleura parietal y ese pegoteo hace que estemos evitando una recidiva. O sea, estamos resolviendo el tórax agudo, que era el derrame, que le daba dolor. Estamos sacándonos la duda a ver de por qué tiene ese derrame, porque estamos mandando buenas biopsias a analizar y estamos haciendo un sellado de la pleura para evitar la recidiva. Obviamente que cuando un paciente joven, que esto lo podemos hacer porque el paciente se baja con anestesia general, un colapso pulmonar y demás, es
ideal esta situación. Un drenaje, le decimos al anestesiólogo que expanda el pulmón con un poquito de PIP para que ambas pleuras contacten y ahí terminó el procedimiento. Entonces, en estos casos, que generalmente es lo que estamos más acostumbrados a ver, más que nada acá en el hospital, que es un hospital que se está volviendo cada día más con una tendencia oncológica, es esto, resolver y mejorar los síntomas siempre y cuando teniendo en cuenta lo previamente hablado. La clínica del paciente, la condición, los deseos del paciente, los antecedentes y poder ofrecerle distintas cosas. Poder ofrecer un tratamiento percutáneo si es que es un paciente que desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista anestesiológico, de su riesgo, de su asa y demás, por ahí llevarlo al quirófano es un exceso. Entonces, poder ofrecerle muchas cosas nos abre el abanico terapéutico también para el paciente. Lograr una expansión pulmonar es fundamental, porque eso es lo que nos va a permitir hacer un sellado y evitar las recidivas. Para eso deberíamos siempre que realizamos un procedimiento de drenaje pleural, percutáneo, lo que fuere, hacerlo bajo algún método de diagnóstico por imágenes que nos constate que el líquido lo sacamos, porque una vez que pusimos el tubo, nos fuimos a placa al otro día, vamos a ver, che, pero sigue teniendo líquido. Uno debería irse de ese momento del procedimiento habiendo evacuado la cavidad pleural, por ejemplo. Obviamente que hay problemas de ex-vacuo y demás, que uno lo va viendo en el momento, uno le va a sacar 5 litros de uno paciente, lo hará lentamente y demás, pero uno debería irse sabiendo que ese drenaje va a funcionar y que no, y que no va a volver a pasar. Obviamente que pueden pasar un montón de cosas, el camillero lo lleva y le arranca el drenaje o lo que fuere, pueden pasar un montón de cosas, pero si uno hace de alguna forma protocolizado el tema del drenaje, seguramente el paciente anda mejor y no tenga que tener recolocaciones de drenajes y demás. Esta es una chica joven que había venido a la guardia, bueno, se le dio el alta, bueno, ya voy a mitad de charla, le vino con fiebre, le hacemos esta tomografía y ven ahí un derrame pleural asociado a un bloque neumónico de todo el lóbulo inferior. Esta era una chica joven con 3 días de evolución. Uno, en este caso, también tiene que pensar, bueno, lo más probable que una chica sana, con fiebre, con un bloque neumónico, lo más probable es que tenga un derrame paraneumónico. No hay mucha vuelta con eso, o es lo que habría que descartar. Ahora, es una chica que va a necesitar algún procedimiento invasivo, o uno podría llegar con una punción aspiración o con un drenaje percutáneo poder liberar la cavidad pleural. Eso es lo que intentamos. Esta paciente le puse un drenaje percutáneo, anduvo bien, a los 4 días hizo fiebre de vuelta, le volví a repetir la tomografía, tenía una colección arriba y esto es a los 10 días. La mujer se fue asintomática y llegó realmente a la guardia ese día bastante comprometida con una sepsis importante y se manejó bien con drenajes percutáneos. Era un líquido que, si bien era un líquido contaminado por un derrame paraneumónico, por la precocidad con la que consultó a la guardia y la alerta y demás, hizo que nosotros podamos tratarla con drenajes percutáneos y pudo resolver esto sin pasar por quirófano. Este es otro caso completamente distinto. Esta es una chica de 30 años también, de una zona rural, que estuvo 20 días con dolor torácico y fiebre. Que uno a veces dice, bueno, qué sé yo, por ahí la gente de campo es como más resistente, o no sabe cómo un paciente está 20 días con fiebre, pero esta chica lo estuvo. Ya la tomografía se ve que no es un derrame que parece ya organizado, que está loculado y demás, con una placa bastante fea. Uno ahí dice, bueno, pero pruebo con un drenaje percutáneo. La verdad que uno podría llegar a probar y ver, pero uno entiende que con 20 días de evolución, lo más probable es que uno se encuentre con esto, ¿no? Con un empiema ya realmente en un estado fibrino purulento, y por partes de pil, o sea, de cáscara, que uno lo que tiene que hacer es una toilette pleural, sacar todo eso. Fíjense el compromiso de toda la cavidad pleural, de pus, fibrina y demás, y esto requiere obviamente un tratamiento quirúrgico que idealmente, si uno puede resolver la situación por toracoscopía,
no necesita gran instrumental, son Fester que uno de una caja de cirugía convencional. Yo ahí me apoyo un poco con el neumotórax, o sea, le pongo como si fuese neumoperitoneo, pero neumotórax para lograr una mejor visualización. Hay veces que no hace falta. Y en partes como el lóbulo inferior, que es lo que siempre está más, es hacer una decorticación. Fíjense que las decorticaciones sangran, que pierden aire y demás, pero es fundamental en una chica de 30 años poder liberar el pulmón, porque si no queda con un pulmón más chico, restrictivo, a los 30 años, propio de un pulmón que nunca expandió. Entonces es importante en un paciente que uno sospecha que puede tener un empiema más organizado, poder eventualmente resolverlo. Esta chica anduvo muy bien, a través de otro tipo de abordaje que no es el drenaje percutáneo, porque evidentemente no iba a andar. Entonces, también en estos casos uno, si bien son pacientes jóvenes y demás, a veces que no, pero muchas veces son pacientes jóvenes y sanos, la temporalidad, ver en el momento en que arrancó y ver en qué situación se encuentra el paciente es importante a la hora de tomar decisiones. Hay veces que esto por toracoscopía no se puede hacer y no hay que ponerse colorado si uno tiene que hacer una toracotomía, para nada. Si va para resolver el paciente es lo que hay que hacer. Hay decorticaciones que son realmente muy complejas, que uno tiene que meter pinza y tijera y hacerlo de forma abierta. Nosotros lo hacemos. Y lo importante es resolver el paciente y que el paciente no quede con un pulmón chico. Y si uno tiene que hacer una toracotomía, funcionalmente es mucho mejor que dejarlo con un cascarón por tratar de hacerlo por toracoscopía. Si uno puede resolverlo por toracoscopía y le pide al anestesiólogo que infle el pulmón y uno ve que el pulmón infló, buenísimo. Pero si no, no hay que quedarse con la duda, hay que convertir y hacer una toracotomía y resolverle la situación al paciente. Bueno, este es un caso bastante propio de este hospital, donde tiene mucha cirugía cardiovascular y mucho paciente posoperado de cirugía revascularización miocárdica. Es un paciente que se operó, se fue a la casa y en la casa, así como se fue a las 12 horas, volvió porque se cayó, se golpeó contra la bañera. La verdad que tiene una fracturita muy mínima, pero un paciente al estar doblemente antiagregado lo que hizo fue un hemotórax. Tenía derrame del lado izquierdo que lo punzamos y no era nada, y en la guardia le punzaron ese líquido y era un líquido sanguinolento viejo, como de algo organizado. ¿Qué hicimos con este señor? Y con este señor intentamos, decimos, bueno, le ponemos un drenaje percutáneo y vemos si viene algo y si eso mejora. Obviamente que ya tenía coágulos formados el paciente, y esta es la radiografía de control con el drenaje puesto, donde se ve que el seno costofrénico está totalmente velado, y dicho y hecho porque no pudimos de alguna forma sacar ese hemotórax retenido. ¿Qué hicimos? Streptokinasa. Mejoró completamente el velamiento del lóbulo inferior, el paciente mejoró. Al otro día de iniciar la streptokinasa, el paciente evacuó 1 litro de sangre, de coágulos licuados, gracias a la streptokinasa, que es un muy buen amigo del cirujano que se tiene que enfrentar con este paciente, que es un paciente muy comórbido, que uno no quiere operarlo, que uno no quiere drenarle ese motor retenido, pero que le quiere solucionar la situación. Un percutáneo y streptokinasa a través del drenaje, como buen fibrinolítico, después de 3 días de tratamiento, es algo que realmente uno debería tener dentro de su arsenal terapéutico. Este es otro paciente, un paciente de 56 años, tabaquista pesado con múltiples nódulos, que le hace una punción biopsia bajo tomografía. En el tomógrafo el paciente hace un shock hipovolémico o un shock. En ese momento es una punción que se hace bajo anestesia local, no hay un anestesiólogo. Llaman al anestesiólogo por el tema de que el paciente estaba entrando en shock. El anestesiólogo lo reanima, le hacemos una tomografía y vemos que tenía derrame pleural. Bajo la sospecha de un hemotórax agudo, no retenido ni nada, que estaba pasando en ese momento, y cuando el anestesiólogo lo compensó en el traslado a quirófano, la verdad que el paciente estaba compensado. A este paciente le hicimos una toracoscopía. Cuando entré me encontré con un mar de coágulos y bueno, ya teníamos el separador intercostal como para hacer una toracotomía y ver, pero uno sabía dónde el intervencionista había punzado. Entonces uno dice, bueno,
Un gran vaso no puede ser, a lo sumo habrá pinchado el pulmón y habrá sangrado algo, o la otra es una intercostal, que ahí la tenemos sangrando, ¿sí? Se había lesionado una arteria intercostal en la punción, y eso le dio, fíjense la presión de la arteria intercostal, lo que sangra una lesión de la arteria intercostal. Uno a veces no le da importancia, lo mismo cuando uno coloca drenajes y dice, bueno, pero es la arteria intercostal, no pasa nada. Fíjense la presión y el chorro de sangre de una arteria intercostal, ¿sí? Después de controlar el sangrado, se hace un lavado de la cavidad, se lavaron los coágulos, el pulmón expandió perfectamente, y bueno, también le hice una biopsia, una segmentectomía de uno de los periférica de una de las lesiones, el paciente tenía un carcinoma de células pequeñas. Perdón. Pero entonces, con respecto al tórax agudo no traumático, y un hemotórax puede ser, en el caso del hemotórax retenido, sí es traumático, pero muchas veces lo vemos en pacientes que hacen un hemotórax espontáneo ante un esfuerzo, o lo que fuera, un paciente que está doblemente antegrado. Bueno, evitar demoras de diagnóstico y tratamiento, eso permite que nosotros podamos, bueno, pero dejó un poquito de líquido, está bien, pero esa parte que no está llenada con pulmón expandido, es algo que al paciente le queda una restricción respiratoria inevitablemente. Entonces, el diagnóstico tiene que ser oportuno, el tratamiento también. Uno en los pacientes, en los casos de hemotórax retenido, uno puede hacer una evacuación con un drenaje percutáneo y eventualmente aplicar fibrinolíticos para tratar de mejorar la expansión. Y en el caso que mostré del hemotórax agudo, lo mostré, pero es medio una excepción. Uno, si tiene un hemotórax agudo donde uno no sabe cuál es la causa, uno debería eventualmente prepararse para una toracotomía inevitablemente. En este caso fue justamente esto. Sabíamos dónde había punzado, qué era una de las sospechas, y el paciente estaba compensado hemodinámicamente. Y uno tiene el recurso, tiene el equipo médico, tiene las posibilidades de hacerlo. No está mal hacer una toracoscopía, está descrito también en hemotórax. Ahora, en un paciente que está hemodinámicamente no compensado, o que, bueno, la toracotomía anterolateral no tiene discusión, es lo mejor para el paciente y hay que hacerlo. En este caso, y la verdad que cada vez hay más punciones y demás, y en este hospital donde se hacen muchísimas punciones y son realmente expertos para hacerlo, no porque lo diga yo, sino porque realmente son buenos, pero todos tienen complicaciones de neumotórax, de neumotórax, y nosotros tenemos que aprender como cirujanos a manejar las complicaciones, aunque, bueno, digan, bueno, pues son complicaciones, nosotros tenemos que aprender a manejarlas y ver que por ahí hay alternativas de manejarlas de forma mini-invasiva o de manejarlas y poder valorar estas cosas también. De vuelta, nadie debería ponerse colorado por hacer una toracotomía ni una esternotomía si lo que hay que hacer es salvar la vida del paciente. Eso está fuera de discusión, por lo menos para mí, pero bueno, es algo importante. Chica de 31 años, sana, deportista, dolor en hemitórax derecho de 48 horas. Seguramente esta chica nunca haya tenido disnea, de hecho no la tuvo, como me acuerdo el caso, porque una chica sana, pero sí vienen con dolor, claramente un neumotórax derecho. Bueno, de vuelta, uno podría llevarla al quirófano, hacerle bajo radioscopía un drenaje pleural. Yo este caso no lo expecto porque es un neumotórax importante para mí, creo que no habría que expectarlo sino drenarla. Y de hecho, bueno, la llevé a tomógrafo y ahí mismo uno puede hacer el drenaje y además del drenaje poder ver si el pulmón expande, si expande poder ver dónde está el problema, y si no expande, probablemente, fíjense que desde la placa a la tomografía el neumotórax progresó muchísimo. Y eso habla de que probablemente esa bulla que está rota en una chica que tiene un pulmón sano tenga algún grado de fístula aérea. Entonces, probablemente este caso, así como muchos de los neumotórax grandes, deban resolverse quirúrgicamente en el primer episodio. Si no, drenaje pleural en el primer episodio o manejo expectante, si es que el paciente está bien en neumotórax chicos, sería lo ideal. No operar a todos de entrada, estimo yo, porque uno estaría operando a muchos pacientes que nunca más volverían a tener una recidiva, pero en este caso nunca pudo solucionar su expansión pulmonar, que para nosotros es muy importante, así que esta chica se operó. Lo que tenía era una bulla apical, ahí la ven bien, fíjense, es una caja común de cirugía con un par de Fester, y lo que se hace es la segmentectomía
pulmonar para resolver la bulla, resolverle su tórax agudo, que es el dolor torácico producto del neumotórax que tiene, y aparte de resolverle el tórax agudo, lo que uno está haciendo es, cuando termina este procedimiento, hacer la misma pleurodesis que vimos en el video anterior para evitar las recidivas. Bueno, un poco en la vereda de enfrente, un paciente de 71 años, estoy poniendo todos casos que me tocó vivir a mí, que me los fui acordando y demás cuando preparé la charla para este curso. 71 años, posoperatorio de una cistectomía, yo estaba de guardia, el paciente estaba acá en el sector 36, justo enfrente del servicio de cirugía, me llaman insuficiencia respiratoria súbita, placa con neumotórax. Yo digo, la verdad que tiene neumotórax, pero el paciente estaba realmente en insuficiencia respiratoria, así que una buena maniobra es ir a ver si el paciente tiene estudios previos. Y esta era su tomografía. O sea, un paciente con un pulmón totalmente enfermo, que obviamente un mínimo neumotórax a este paciente lo llevó a esa insuficiencia respiratoria. Entonces, ver los estudios previos nos facilita el tratamiento. Yo siempre me gusta probar con drenaje percutáneo, lo hice bajo radioscopía en quirófano, y el pulmón expandió perfectamente y el paciente solucionó el problema. Y este es otro paciente, fíjense, ya la placa habla de un paciente enfisematoso con un pulmón enfermo. Pero era un paciente que, por el contrario, consultó por dolor torácico y alguna falta de aire, pero bastante leve. Se ve que esto lo tenía hace mucho tiempo. Entonces, saturando 95 elementos, ya una placa dice, bueno, frenemos un poco, el paciente está bien, pensemos que el paciente tiene enfisema, que tiene 78 años, antes de ofrecerle un tratamiento quirúrgico, el que sea, ya sea un drenaje, una toracoscopía, una toracotomía, lo que fuere, pensemos a ver si el paciente puede evolucionar sin una terapéutica quirúrgica. Le hicimos una tomografía, fíjense que el pulmón enfermo, la verdad que tenía neumotórax, pero no tanto, y decidimos expectarlo. El paciente estaba bien, tenía un neumotórax secundario, o sea, en un pulmón de base muy enfermo. Le pusimos oxígeno, lo expectamos, obviamente internado el paciente, 3 o 4 días para ver que el paciente no empeore su neumotórax y demás. Le pusimos oxígeno 3 o 4 días, a los 4 días el paciente tenía una placa normal. Entonces, esto también tiene que ser puesto en consideración. Que hay pacientes que uno diría, no cabe duda que hay que drenarlo, pero uno evaluar la condición clínica de cada paciente, los antecedentes, los estudios de diagnóstico por imagen, nos ayudan a tomar una decisión, en este caso, acertada. Por lo tanto, neumotórax agudo espontáneo primario simple es muy reglado el reglado. El paciente viene con dolor. Es raro que vengan con disnea porque realmente son chicos jóvenes que se les rompió una bulla. En el primer episodio, abordaje percutáneo o tratamiento conservador, si es que el paciente está bien, y ante la recidiva, hacer la segmentectomía más la pleurodesis. Con respecto al neumotórax espontáneo secundario, no es tan reglado. Donde uno tiene que evaluar si realmente el paciente amerita o no, desde el punto de vista clínico, realmente hacer un procedimiento quirúrgico. Las resecciones en un paciente con un neumotórax espontáneo secundario son a veces complejas, donde uno intenta solucionarle el problema y se va de quirófano con un problema mucho mayor, con una fístula aérea mucho mayor. O sea, hay que tener alto nivel de alarma, saber que es un paciente que puede hacer insuficiencia respiratoria en cualquier momento, observarlos clínicamente, eventualmente drenarlos, como lo hicimos en este paciente que estaba enfrente del servicio, lo hicimos y anduvo bien, pero siempre tener a mano que en un paciente que está bien, quizás un drenaje dentro de una bulla es mucho peor que un tratamiento conservador. Una toracotomía o una resección en un paciente con un enfisema puede salir con una fístula aérea y hay que observar muy bien cada paciente. Entonces el manejo ya no es tan reglado como en el neumotórax espontáneo primario, y uno debería resolver este tórax agudo no traumático, que es el neumotórax, viendo cada paciente en particular. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Muchas gracias, les dejo el contacto y el mail por si
¿Alguno tiene alguna duda? O no sé si Fede tenemos espacio ahora en este momento para preguntas o lo que fuere. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Agustín, muy didáctico, completo, y los casos fantásticos, son los casos de todos los días. Exactamente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular. Bueno, por ahí surjan después preguntas, Sí. y las hacemos a lo último. Buenísimo. Bueno, Gracias, bárbaro. Agustín. Gracias a vos, Fede. Bueno, ahora va a seguir la doctora Vanessa Ludueña, que es especialista en diagnóstico por imágenes, trabaja en el Instituto Innova de acá de Bahía Blanca, y va a exponer la parte de ella también. Así que gracias, Vanessa, y adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Federico. Felicitaciones, Agustín, por tu charla. Muy linda, muy didáctica. Y bueno, yo primero les voy a compartir pantalla. A ver si... Vamos a tener que hacer la cama más de arriba. Un pilón. a ver, para que no me permite compartir. Dame un segundo. Fede, no puedo compartir, dame un segundo, ¿eh? Sí, por favor, tranquila. Dame un segundo, ya estoy con vos. A ver si puedo permitir. A ver, Nico, déjame ayuda para compartir pantalla, que por algún motivo no puedo. No sé por qué salió. La pantalla tuya se ve, o sea, se ve, me parece que es el escritorio de la computadora. Lo que no se ve es el PowerPoint. Déjame un segundito, acá. No, permite. A ver si lo puedo compartir de acá. Esta no es mi compu. Vamos a ver si se ve bien ahí. Avísame, Fede, si lo podés ver. Sí, ahí se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Y listo. Perdón, Nico, que te molesté. Bueno, ahora sí, solucionado. Le robé la compu a Nico. Bueno, en primer lugar, gracias, Fede. Yo hoy tuve una charla con Fede antes de conectarnos. Y en realidad lo que le comenté a Fede, que lo quiero compartir con todos ustedes, es cuando Fede me invitó para participar de esta charla, le dije que sí, por instinto de apoyar y querer participar, porque me encanta participar en lo académico, pero después realmente me encontré con la dificultad que en el centro donde yo trabajo como especialista en imágenes no vemos este tipo de patologías agudas que generalmente se resuelven dentro de un hospital y en la guardia. Entonces, pero lo tomé como un desafío, lo acepté y también empecé a averiguar cuál era la situación de todos los colegas que hacen diagnóstico por imágenes en otras ciudades y en otros lugares, teniendo en cuenta que no todos tenemos acceso a un método que yo manejo mucho, que es la tomografía de tórax, y que, como todos sabrán,
yo nací en un pueblo, entonces, por ejemplo, charlé con los médicos de mi pueblo y cómo se manejan, cuál es la realidad del interior del país, que no es la misma que la que Agustín tiene claramente en el hospital italiano. Entonces, lo que realmente analicé como situación que sigue pasando, por ejemplo, hoy en día en el lugar donde yo me formé, que es el Hospital San Martín de la Plata, es que, por ejemplo, todos los estudios de imágenes que se solicitan generalmente en la guardia no son visualizados por un médico especialista en imágenes. Entonces, cuando hablaba con mis amigos de allá, que hoy son los jefes y médicos de las diferentes áreas de ecografía, tomografía, de resonancia, me decían, nosotros no vemos esos pacientes porque directamente se les solicita el estudio, que generalmente es una radiografía o una toma de guardia, clínico o cirujano, y no pasa por la sala de informes. Por lo tanto, el médico especialista en imágenes generalmente no está familiarizado con este tipo de patologías agudas. Así que, bueno, me pareció interesante analizar qué aporte podemos hacer nosotros en esta jornada como especialistas en imágenes, cuál es la visión nuestra de este tipo de patologías y qué sería lo básico que cualquier cirujano debe poder detectar en los métodos de imágenes si está en un lugar que no tiene un especialista al lado para que la pueda ver. Yo estoy totalmente convencida que en muchos casos son los cirujanos los que tienen el ojo más adiestrado para ver, por ejemplo, la radiografía de tórax, que es el método más solicitado para la patología torácica aguda. Así que bueno, buscando una definición que englobe esta patología, encontré que son todas aquellas situaciones de aparición súbita que pueden ser sintomatológicamente de corta duración y que involucran la caja torácica y los órganos contenidos en ella, y cuyo agente etiológico no es el traumatismo. Entonces son situaciones que englobadas en síndromes requieren tomar medidas inmediatas y definir con precisión el tratamiento, si es médico o quirúrgico. Entonces, dentro del tórax agudo no traumático, lo podemos dividir en grandes grupos, como agudo quirúrgico o no quirúrgico, como de alguna manera lo describió hoy Agustín, y dentro de todos los síndromes del tórax agudo quirúrgico, yo también me voy a abocar un poquitito más en lo que respecta a la patología pleural, y a hacer un breve resumen de lo que pueden aportar los métodos de diagnóstico por imágenes en la patología pleural. Como todos saben ya, los tres métodos que nos permiten obtener información de la patología pleural y torácica en general son la ecografía, que cada vez gana más terreno, no solo en la patología pleural, sino también parenquimatosa, la radiografía de tórax y la tomografía de tórax. El reto del médico en la urgencia, no solo del especialista en imágenes, sino del cirujano, del clínico, es poder llegar a un diagnóstico lo más certero posible en un corto periodo de tiempo y con una información clínica que a menudo es escasa y o sea, muy limitada, y que, bueno, que lo que nos apremia sobre todo es el tiempo. La radiografía de tórax, por supuesto que es el método que se usa en la mayoría de los centros como primer método de imagen, y lo que puede pasar es esto, que todos creemos que podemos mirar la tomografía, la radiografía de tórax y podemos llegar a un diagnóstico. Fíjense, yo les puse un caso acá que está en la región inferior izquierda de la pantalla, donde es una tomografía de frente que me compartió una compañera de La Plata, en una paciente que llegó, una paciente que llegó a la guardia y con dolor torácico y disnea súbita. ¿Sí? Es lo único que les voy a decir por ahora, después las vamos a volver a analizar juntos. Y entonces, como dijimos hoy, si tenemos que hacer un breve repaso de cuáles son los métodos de diagnóstico por imágenes que nos permiten evaluar el tórax agudo no traumático, la radiografía de tórax cobra un valor importante, y tenemos que saber que es uno de los métodos obviamente más solicitados en la práctica diaria. Generalmente las incidencias más usadas son las incidencias postero anterior y raramente de perfil. Existen otras incidencias que podemos utilizar como son
la incidencia en decúbito lateral o en expiración, sobre todo cuando queremos evaluar pequeños neumotórax. Es un método barato, de fácil acceso, piense que es el método más utilizado en el interior, porque en lugares donde no tenemos acceso a tomógrafos, es el médico quizás con el único método con el cual cuenta el médico de guardia. Es una técnica, como yo les dije, simple, barata, y que requiere un mínimo soporte tanto para la realización como para la conservación en el caso de que queramos las imágenes. Y hablando de la radiación, obviamente la dosis de radiación que le emitimos al paciente es baja. Entonces, recordemos que cuando evaluamos una radiografía de tórax, muchas veces esto sería lo ideal, ¿no? Yo veía las imágenes que aportaba Agustín de las radiografías de frente y realmente son la mayoría imágenes, placas muy bien hechas, radiografías muy bien posicionadas, con una técnica excelente, con buena penetración, buen kilovoltaje, buen amperaje en la técnica, pero la mayoría de las veces eso no es así, vamos a tener que ver placas que no están centradas y que nos va a resultar realmente muy difícil poder analizar los signos, pero lo que tenemos que tratar en todo caso siempre es de obtener un tipo de placa que me permita visualizar un adecuado posicionamiento del paciente, con las escápulas que queden por fuera de la caja torácica, que la placa esté realizada con una adecuada inspiración profunda, salvo que indiquemos lo contrario, que indiquemos una expiración para el paciente que queremos evaluar un neumotórax pequeño, que esté bien penetrada, que esto tiene que ver con justamente el kilovoltaje y el amperaje que usamos para el paciente, que sea completa la radiografía porque me permite evaluar adecuadamente todo el tórax y, como dije anteriormente, que las escápulas queden por fuera del tórax. Hay que recordar que van a haber zonas en la radiografía de tórax que quedan ocultas, como son las zonas de mayor radiopacidad, como son los vértices, los hilos pulmonares, a nivel de la región retrocardíaca y a la altura de los diafragmas bilaterales. La radiografía en decúbito lateral la usamos sobre todo, las principales indicaciones cuando queremos determinar pequeños derrames subpulmonares, en el diagnóstico diferencial de derrames loculados y derrames libres, para la detección de pequeños neumotórax no demostrados en la expiración, y también para la demostración de los límites y la movilidad del contenido dentro de una cavidad en el caso de que sospechemos, por ejemplo, un absceso pulmonar. En estas 4 imágenes me parecieron muy lindas para justamente mostrarles a ustedes cómo nos valemos de, por ejemplo, ver los diafragmas, de evaluar el mediastino, de la información que nos ofrece justamente seguir la silueta cardíaca. Si nosotros miramos las imágenes de la derecha, vamos a encontrar 2 casos de hemitórax opacos. Uno, que es un hemitórax opaco y expandido, que es la imagen superior, donde vemos que tenemos la cavidad toda ocupada por algo que genera, al menos en la línea media lo que podemos ver es que no genera una retracción, ¿no? Y que genera un ligero, inclusive, desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia contralateral. Esto seguramente se ha provocado por un derrame pleural. Y si queremos diferenciarlo de esto, que es un hemitórax opaco y retraído, justamente nos vamos a guiar por esto, como vemos las estructuras del mediastino que están retraídas hacia el hemitórax afectado. Generalmente este tipo de cuadros los vemos en los pacientes con hemitórax retraídos a causa de atelectasias. En las imágenes de la izquierda, en la imagen de arriba es un pequeño derrame pleural asociado a una hernia diafragmática, y en el caso inferior tenemos un hemitórax izquierdo que está disminuido en volumen y un hemidiafragma que está elevado. Realmente cuando vemos esto sin otro hallazgo patológico lo asociamos a una posible parálisis hemidiafragmática. Entonces, las diferentes estructuras, o sea, la evaluación de la anatomía pulmonar nos va a servir en este caso como para poder orientar al diagnóstico y
sobre todo lo que queremos evaluar siempre es la cavidad pleural, a través de las opacidades. Si nosotros tenemos acceso a una tomografía de tórax, que es el método que yo por excelencia hago, recuerden siempre que la tomografía me va a permitir ver no solamente continente, sino contenido también, y evaluar en las diferentes ventanas de mediastino, de pulmón, los diferentes hallazgos, visualizar en 3D, por ejemplo, como en este caso, si existen fracturas costales, ver lesiones concomitantes en otras partes, como por ejemplo en este caso que se ve a nivel de la mama, de la región mamal izquierda, esa tumoración que está asociada a un compromiso de la pared y este terrible derrame pleural. Y también nos permite obviamente hacer reconstrucciones 3D del parénquima que en muchos casos no tiene mucha utilidad, pero que las ofrecemos y que pueden llegar a servir en algunos casos puntuales que después les voy a mostrar. Entonces, la tomografía, ¿qué es importante saber? Bueno, cómo solicitarla, si la tomografía la tenemos que solicitar con o sin contraste. Muchas veces solicitamos tomografías de tórax de alta resolución sin saber exactamente qué significa. Recuerden que la tomografía de tórax, en realidad, en los tomógrafos multislice a los cuales podemos acceder hoy por hoy, los cortes son generalmente muy finos, hacemos barridos volumétricos del tórax y tenemos la posibilidad de reconstruir con diferentes espesores de corte en base a lo que queremos evaluar. Entonces, recordar que bueno, la anatomía pulmonar es importante tenerla siempre muy presente para poder diferenciar los hallazgos patológicos que nos encontremos. En este caso les quise mostrar un ejemplo de lo que nos permite con diferentes espesores de cortes ver en el parénquima pulmonar. Como les dije hoy, alta resolución, cortes menores a 1.5 milímetros, nos permite evaluar el intersticio pulmonar y los nódulos muy pequeños. Las tomografías con contraste endovenoso en el tórax agudo las podemos solicitar cuando sospechamos, por ejemplo, un hemotórax, o sospechamos que el paciente puede tener alguna complicación vascular y que necesitemos evaluar cuál es el vaso que está sangrando. Sepan que las densidades tomográficas nos dicen mucho. La tomografía sin contraste endovenoso nos puede mostrar, en el caso del contenido pleural, del derrame pleural, una homogeneidad de ese derrame, pero cuando nosotros inyectamos contraste endovenoso y tenemos una zona que capta mayor ese contraste, o tenemos una zona de extravasación del contraste, en el tórax sin contraste lo vamos a ver por una hiperdensidad, ya que la sangre en tomografía en el agudo se ve hiperdensa, ¿sí? Entonces, la tomografía sin contraste endovenoso nos va a ayudar a delimitar determinados hallazgos, como hoy nos mostraba Agustín, de derrames pleurales o sospechar empiemas. El contraste nos puede llegar a servir en el caso del empiema para reforzar las paredes del empiema, en el caso de que sospechemos complicaciones vasculares para justamente analizar correctamente cuál es la patología vascular que estamos viendo, como en este caso en esta paciente, porque era un paciente masculino que tenía una malformación por un secuestro pulmonar, nos permitió determinar cuál era el vaso que irrigaba ese secuestro pulmonar. Bueno, en general, el tórax con contraste nos puede aportar mucha información. Así que, dependiendo la sospecha clínica, podemos solicitarlo. Cuando hoy Agustín mostraba unos ejemplos de compromiso pleural, en los casos de derrames por siembra tumoral, generalmente esa siembra tumoral muestra realce post-contraste. Así que tenemos que tratar de ver la ventana de mediastino sin contraste y la ventana de mediastino post-contraste en los diferentes tiempos vasculares, ¿sí? Angiográficos, y en el caso de que sea necesario también un tiempo venoso. Entonces, iba a hacer una descripción mínima de cómo es los diferentes derrames, los volúmenes, pero esto lo voy a pasar de largo porque obviamente ustedes lo tienen clarísimo. En cuanto al hemotórax en imágenes, paso así un rapidito, muy rapidito, un salpicadito por todo, porque quiero llegar a dar todas las imágenes y estoy con pocos minutos porque me atrasé, por eso les paso así de un tema a otro y después dejamos para las preguntas. El hemotórax por imágenes, si yo me guío una
radiografía de tórax puede ser que no pueda diferenciar las densidades, simplemente vea la ocupación y el velamiento del pulmón que tiene el derrame. En la tomografía, obviamente, como les dije hoy, nos va a servir hablar de las densidades que estamos viendo. Recuerden que cuando vemos un coágulo en agudo, o mejor dicho, un sangrado en agudo, lo vamos a ver hiperdenso espontáneamente. La sangre no coagulada tiene una densidad que va entre 30 a 45 unidades de Hounsfield, y cuando la sangre está coagulada, esta densidad es mucho mayor, que va entre 50 a 90 unidades de Hounsfield. Eso lo podemos medir con un ROI, y es información que siempre, la tenemos que dar. Como les dije también hoy, la tomografía con contraste puede mostrar la zona del realce o la extravasación cuando el sangrado es agudo. Permite, obviamente, evaluar el volumen ya sea del derrame o el volumen del empiema, o en el caso del volumen de cuando ese espacio pleural está ocupado por aire, el volumen del hemotórax. Y obviamente si usamos contraste endovenoso, nos permite determinar, en el caso que haya fístulas arteriovenosas, ubicarlas, solicitando una angiotomografía pulmonar. Cuando, en el caso de los empiemas, como yo les mostraba hoy, la tomografía nos ayuda mucho cuando usamos contraste endovenoso para reforzar esas paredes que van a estar engrosadas. Entonces, si nosotros vemos esta tomografía de pulmón, claramente vemos que tenemos una colección que está ocupando el hemitórax derecho, que tiene paredes gruesas, que realzan con el contraste, y esto visualizado en una radiografía de tórax de frente, quizás simplemente lo vemos como una ocupación sin poder diferenciar el enfiema. Muchas veces el enfiema nos sirve ver los márgenes mediales cuando lo encontramos como bomba con una forma de biconvexa sobre el parénquima pulmonar. Después, recuerden que también, tanto en el caso del derrame como el empiema, la ecografía pulmonar puede ser de utilidad. Cada vez la ecografía pulmonar gana mayor terreno. En el caso de la eco, sepan que nosotros podemos también cuantificar el volumen de derrame pleural. En el caso de que el líquido pleural esté ocupado por detritus, que tenga un alto contenido proteico, nosotros también lo podemos visualizar ecográficamente. Así que si nos encontramos en un lugar donde no tenemos tomógrafo, la radiografía y la ecografía de guardia nos pueden ayudar a aportar información que realmente pueda ser utilidad al cirujano. Y bueno, y en el caso del neumotórax, como para ir terminando con el paso rápido que quise dar por imágenes de los temas más importantes del tórax agudo no traumático, como saben, y como mencionó hoy Agustín, puede ser simple, secundario, iatrogénico o traumático. En el caso de la radiografía de tórax va a haber como una hiperclaridad, ausencia de la trama vascular. De hecho, esta radiografía de frente es bastante similar a la que hoy mostró Agustín. Visualización del borde del pulmón, que la visualización del borde del pulmón, teniendo en cuenta la línea medio clavicular, nos va a permitir cuantificar el volumen de ese neumotórax y clasificarlo como un neumotórax leve o un grado 1, o un neumotórax grado 2 o grado 3, dependiendo de la ubicación de ese borde pulmonar con respecto a la línea medio clavicular. Entonces, podemos ir de un neumotórax leve cuando el borde del pulmón se encuentra entre el borde de la cavidad de la pared torácica y la línea medioclavicular, cuando es moderado, cuando estamos a la altura de la línea medioclavicular, y cuando estamos por dentro de la misma, ya podemos decir que estamos ante la presencia de un neumotórax grave o grado 3 o masivo. También podemos decir en porcentajes, hablando de un neumotórax que tenga un 25, 50, 75, 100, de acuerdo también teniendo en cuenta esto, al borde del pulmón respecto a la línea medio clavicular. Y los signos que también tenemos que tener en cuenta cuando sospechamos un neumotórax hipertensivo son el desplazamiento del mediastino hacia contralateral, el descenso del hemidiafragma homolateral, como se ve en este caso, y también la horizontalización de las costillas. Entonces, si nosotros nos preguntamos, en el caso del
¿Qué información adicional podemos obtener con la tomografía? Porque ya el diagnóstico podemos hacer con una tomografía, con una radiografía de frente, o una radiografía en expiración, o una radiografía en decúbito lateral. Bueno, lo que tenemos que saber es que la tomografía en muchos casos nos va a ayudar a encontrar estas bullas, que son las condicionantes del hemotórax, a cuantificarlas, a medirlas y a ubicarlas correctamente dentro de los diferentes segmentos pulmonares. Esta información obviamente puede ser de utilidad en el caso de que se requiera a futuro una bullectomía, o una búsqueda a través de una cirugía para extirpación de las mismas. Entonces, acá muestro un resumen un poco de las imágenes, donde en este caso, en el cuadro superior a la derecha, vemos, por ejemplo, una tomografía de pulmón de una paciente que tiene múltiples cavidades quísticas pulmonares. En este caso, es una paciente con LAM. Cualquiera de estas lesiones quísticas puede ser la responsable de un hemotórax en esta paciente. Esta radiografía de frente es una radiografía que muestra un hemotórax masivo en el hemitórax izquierdo, y estas imágenes tomográficas axiales que están en la región inferior muestran grandes bullas que pueden ser condicionantes de hemotórax, como los que vemos acá, como el que vemos acá a la derecha, ¿sí? En este caso, ejemplos más recientes, estos también compartidos por mis compañeros del Hospital San Martín de la Plata, que van a presentar un trabajo ahora en breve en el Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes, de pacientes que estaban internados por un cuadro de COVID, que en la tomografía, de hecho, tanto en la tomografía como en la radiografía de frente se ven los infiltrados y las opacidades bilaterales y difusas en ambos campos pulmonares, y en estos pacientes hicieron neumomediastino. Ellos van a presentar, en este caso, me compartieron las imágenes, realmente fueron muy interesantes, cómo podemos ver en determinados pacientes que están internados por patología COVID, cómo hacen cuadros de neumomediastino sin causa evidente, que en todos los casos se cree que es por efecto de Macklin. Y esta radiografía postre anterior se las puse nuevamente para que ustedes la puedan ver. Cuando ellos me las compartieron, en un primer momento yo no vi el signo, la vi a la placa muy, muy, muy dura, la vi muy en blanco y negro, muy penetrada, y tiene un porqué que esta placa esté así. Así que bueno, no sé, la voy a dejar Agustín y Fede, para que si alguno de ustedes la quiere describir, quiere decir lo que ve, bueno, no sé si les sirvió o no, en realidad quise ofrecer un resumen muy global de los hallazgos tomográficos y radiografía de tórax que podemos encontrar, no pensando en el médico que tiene acceso, como hoy lo decía Pablo Tentoni, a las imágenes en un centro que cuenta con todo y que rápidamente la pueda ver un especialista en imágenes, sino teniendo en cuenta que muchos de los cirujanos, muchos de los médicos clínicos van a estar en lugares donde lo único que van a tener es la radiografía de pulmón, no van a tener acceso en inmediato a la tomografía, y muchas veces tampoco van a contar con médicos especialistas en imágenes como para que puedan aportar una opinión sobre los hallazgos en imágenes. Otra cosa que también quiero ser honesta, nosotros los médicos que hacemos imágenes, nos abocamos mucho generalmente a las imágenes de alta resolución, a resonancia, y vamos perdiendo con el tiempo el ojo a lo que son las imágenes de radiografía de tórax. De hecho, yo pensaba que tendríamos que haber invitado, por ejemplo, para hablar de tomografía, al hermano de Pablo, que es el doctor Ubaldo Tentoni, radiólogos que se formaron en la época donde tenía un gran valor la radiografía de pulmón, y que ellos hacen diagnósticos que la verdad la mayoría de los médicos especialistas en imágenes de nuestra generación no podemos hacer, porque nos acostumbramos demasiado al ojo de lo que nos ofrece la tomografía, de la rapidez y de la claridad anatómica que podemos ver con la tomografía. Así que, bueno, les comparto esta imagen que les dejo para que la vean, a ver si ven algún signo que les llame la atención. Y bueno, eso es todo, Fede. Bueno, Vanessa, gracias. Muy linda tu charla también, muy lindas las imágenes.
Y como yo le había dicho en su momento a Agustín, y bueno, a vos también, Vanessa, siempre esto es más que nada dirigido a los residentes, como para que tengan tips de las grandes patologías, de las diferentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Agustín lo veo con ganas de describir la radiografía. No, estoy mirando. No, te felicito, la verdad que la charla me encantó. Además que remarcás cosas muy importantes. El tema de la guardia es así en todos lados, acá también. Medio como que tenemos que arreglarnos con lo que nosotros vemos y lo que nosotros tenemos. Y todos los casos que presentaste siempre tenían una placa, que para mí es fundamental. Si bien obviamente después uno progresa en el diagnóstico y demás, pero digamos, una placa normal muchas veces es tranquilizadora y una placa patológica orientadora. Y yo le digo a los chicos y a los residentes que no arrancar por una placa de tórax. O sea, hemos tenido pacientes que han venido a la guardia por dolor torácico, sin desaturación, sin falta de aire, sin nada, y han venido varios días y al tercer, cuarto día le piden la placa de tórax y vino 3 días seguidos con dolor torácico por neumotórax. Y cuando uno pregunta, ¿pero por qué no le pediste una placa antes? No, pero no le faltaba el aire. Claramente no le va a faltar aire al chico de 18 años que tiene un neumotórax, pero sí va a tener dolor. Y por ahí esas cosas, es cierto que por ahí se han perdido un poco del valor radiológico de justamente, valga la redundancia, de la radiografía. Me encantó la charla y creo que no perder eso es muy importante, pero no te creas que es muy distinto en otros lados. La radiografía sigue siendo para nosotros el método inicial que nos orienta a un lado. Lo otro que marcaste del enfisema subcutáneo y COVID, lo tenemos súper presente, lo hemos leído un poco también. Es impresionante la cantidad de pacientes. Obviamente que también depende un poco del manejo ventilatorio y demás, y de cómo manejar las presiones del respirador en un paciente con COVID grave, pero realmente se ve mucho. Y la última cosa es que, nada, estoy muy preocupado porque no encuentro el diagnóstico. Veía ahí como me parecía, si no hubiese tenido un poco velado el otro lado, por ahí hubiese pensado una hernia diafragmática, porque veo como el colon ahí subido en el lado izquierdo, pero no me parece. Eh, no sé. Bueno, yo tampoco lo vi, ¿sí? ¿Te sirve de consuelo? No sé si Se me puede escuchás, jugar, ¿se escucha? pero ¿Se puede jugar un poco con la imagen de estoy muy ponerle un intrigado. poco más de trama? Porque A ver, no Pablo, logro ver, Pablo. estoy moviendo la pantalla para ver si logro ver algo más, pero no. No, no se puede. Es la que me compartieron a mí. ¿Les cuento cómo es? No está en Sí, presentación, es decir, ponerla en presentación que antes se veía más grande y ahora se ve. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Escuchamos. Me la compartió una amiga mía que trabaja en el Hospital San Martín de la Plata. De hecho, la mayoría de las imágenes son de ellos. Yo me formé allá y ella, la persona que me la compartió, es la médica que informa radiología estándar. Ahí comentaron, Mis mejores Vanessa, amigas, una hermana. ¿Cómo? que en el chat pusieron neumotórax grado 3 izquierdo. Yo creo que tiene trama, pero bueno. Exacto, no tiene, no. Es algo que yo no lo vi. Honestamente me tuvieron que ayudar, no lo vi. Es algo muy sutil y la placa está muy penetrada. Lo hizo la médica justamente para poder ver la sutileza. Después fue chequeado y le hicieron tomografía, no pudo conseguir la tomografía, no la pude tener para mostrarles, pero en realidad el signo que tenía era esto, esa sutileza, ese mínimo aire, era un neumomediastino que había hecho el paciente y que después se comprobó en la tomografía. Y de hecho sospechaban una pequeña fuga esofágica como causa,
Bueno, finalmente llegaron a la conclusión que podía ser por aumento de la tensión alveolar, un efecto Macklin, pero este caso, si lo consigo después se los voy a compartir, nobleza obliga, fue chequeado por tomografía y el único signo que llamó la atención era a nivel del mediastino, ese despegamiento ahí de esa línea que está descripta, ese era el único signo. Muy difícil, yo no lo vi, de hecho me parecía que era solo una placa fea nada más. Después ellos, que tienen el ojo evidentemente más ajustado, lo vieron, le pidieron la tomografía, aparte obviamente por la clínica de la paciente, digamos que no solamente fue por la radiografía, la clínica de la paciente era bastante categórica, entonces avanzaron en el método, fueron a la tomografía, y en la tomografía encontraron un pequeño neumomediastino, que entonces es el que está representado por esta línea, ¿sí? Que ven acá, no sé si todos la pueden ver, es como el aire va disecando ese espacio y se dibuja. Es algo muy sutil, pero bueno, es eso. Yo no la vi tampoco, si les sirve de consuelo. Así que nada, me pareció linda para mostrarlo, pero nada más, como un ejemplo. Lástima que no puede conseguir la toma. Yo cuando le pregunté a Fede quiénes eran los que iban a participar, me dijo que eran principalmente residentes, y he tenido la posibilidad de contactar con muchos chicos que estudiaron medicina en Bahía, donde tienen poco acceso a las imágenes, entonces por eso me pareció importante mostrar un popurrí de imágenes de diferentes episodios así de patología pleural. Es un popurrí de todo, es muy difícil, el tema es muy amplio, pero aquí van unos ejemplos, espero que les haya servido. No es de lo que veo a diario, y la mayoría de los que me conocen saben que no es patología que yo maneje, pero bueno, no quería dejar de colaborar. Así que gracias. Gracias, Vanessa. Mirá, la verdad que no lo había visto. Pero ahí el doctor Beder, que es coloproctólogo, puso que lo vio. Así que si Beder, que es coloproctólogo, lo vio, nos tenemos que retirar nosotros, directamente. Muy bien, Beder, muy bien, Damián. Qué ojo. Mejor que todas nosotros. Bueno, vamos a empezar con los casos. Está el doctor Franco Corbata, que es residente de segundo año de cirugía general del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que, Franco, no sé si querés comenzar con tu caso. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Esperen que comparto pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Bueno, muy interesante los ejemplos, Vanessa, y muy buena la charla, Agustín. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Franco Corbata, estoy en segundo año de la residencia de cirugía general del Hospital Italiano de Buenos Aires, y voy a presentar un caso clínico sobre manejo del tórax agudo no traumático. El caso a presentar es un paciente masculino de 67 años, con antecedentes de una colecistectomía laparoscópica hace 5 meses, realizada en otro centro, sin otro antecedente de relevancia. Nos consulta a la guardia por fiebre. Al examen físico constatamos la temperatura axilar de 38 grados, estaba levemente taquicárdico, normotenso, el abdomen blando, depresible e indoloro. Y en el laboratorio lo único patológico que nos arrojó es una leucocitosis de 14.000, el resto del laboratorio era normal. Le hacemos una ecografía en la que vemos una colección líquida en el espacio de Morrison y un derrame pleural derecho leve, por lo cual decidimos pedir una tomografía. En la tomografía lo que observamos es esta colección que describía la ecografía subhepática de contenido líquido con presencia de algunas burbujas aéreas en el interior, y el derrame pleural leve, que no nos pareció importante en ese momento. De hecho, no lo manifestaba clínicamente. Con la presunción diagnóstica que podía llegar a tener un absceso por la presencia de burbujas, nos planteamos distintas conductas, si debíamos explorar al paciente, ya sea por una laparoscopía o en forma abierta con una laparotomía, o lo podíamos llegar a resolver con un drenaje percutáneo. Nosotros inicialmente optamos por esta conducta.
No, Oh. Fede, discúlpame. Es interactivo porque no sabíamos con Franco. Tienen que participar para que interactúen o comenta el caso directamente. Como ustedes quieran, Agustín, no hay ningún problema. Bueno, ahora. Son más o menos 10, 15 minutos. Bueno, no, seguí, Franco. No, porque, sí. Yo Bueno. no sabía eso. Dale. Nosotros optamos por hacer un drenaje percutáneo. Hicimos el drenaje guiado por tomografía. Acá se puede ver el drenaje que colocamos, es un drenaje multipropósito de 8,5 French, que pasa a través de los últimos espacios intercostales y se pudo drenar completamente la colección. Se obtuvieron 200 mililitros de un débito purulento, eso se envió a cultivo, y el paciente inició antibioticoterapia con piperacilina tazobactam. Tuvo una evolución relativamente bien los primeros días, pero al día más 5 evoluciona con persistencia de registros febriles, no mejoraba el cuadro, leucocitosis persistente también. El drenaje percutáneo parecía haberse agotado, débito escaso, por lo cual decidimos realizar una nueva tomografía. En la tomografía lo que podemos ver como único hallazgo es un aumento del derrame pleural derecho, con colapso del parénquima adyacente, y en este punto nosotros nos planteamos distintas conductas. Bueno, si debíamos estudiar el líquido con una simple toracocentesis, hacer un drenaje pleural, ya sea con un tubo fino en forma percutánea o por avenamiento, o deberíamos explorar la cavidad torácica, ya sea con una toracotomía o con toracoscopía o una VATS. Y nosotros, teniendo en cuenta el antecedente de, porque llevaba bastante tiempo de evolución, que lo que habíamos drenado del abdomen era un absceso, y que ya tenía un derrame pleural, si bien leve, en las imágenes de inicio, cuando ingresó el paciente, nosotros decidimos explorar al paciente, y debido a que tenía un buen funcional respiratorio, el paciente relativamente joven, decidimos hacer una VATS. Acá muestro un video de lo que fue la cirugía. Bueno, accedemos a la cavidad. Habitualmente utilizamos 3 puertos. Ahí observamos el exudado purulento, compatible con un empiema, que fue nuestra sospecha, y por eso es que utilizamos este abordaje. Comenzamos a drenar el líquido, con cuidado de no lesionar el parénquima. Ahí colocamos un tercer trocar para poder triangular, y con maniobras romas comenzamos una decorticación de la pleura visceral. Estas maniobras, si bien se utilizan con elementos romos, deben hacerse con sumo cuidado para no lesionar el parénquima. Bueno, y luego de una extensa decorticación, en un momento evidenciamos lo que parecía un cálculo, un lito biliar, por sus características. Ahí nos entra la sospecha de que tal vez había una fístula hacia la cavidad torácica, y evidenciamos ahí a nivel del diafragma esa salida de material purulento, que controlamos con un punto, con una rafia, con un hilo reabsorbible, en este caso Vicryl. Y bueno, una vez terminado toda la decorticación, se lava la cavidad con abundante solución fisiológica, se intenta aspirar todo el líquido, y se coloca un drenaje K225. Esta es la
La radiografía control, que no evidencia complicaciones, el pulmón expandido. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Franco, gracias, muy lindo el caso. Raro. Nosotros lo solemos ver por ahí los empiemas pleurales, cuando hay una cirugía hepática mayor, pero la verdad que algo así yo por lo menos nunca lo había visto. Y Nuestra claro, sospecha, sí. es un caso raro. Nuestra sospecha fue que hubo un cálculo residual que inicialmente quedó alojado en el espacio de Morrison, y eso formó el absceso en ese lugar, y de alguna manera horadó o migró hacia el espacio pleural, formando este empiema. Tal cual. Sí, por ahí nosotros lo que más vemos es el empiema pleural cuando hay alguna colección posoperatoria en el abdomen, en el espacio subfrénico derecho, por ahí un empiema pleural por contigüidad, pero nunca habíamos visto, o yo por lo menos no había visto nunca algo así que muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Sí, la salvedad también a veces de que nosotros lo vemos, de que hay veces drenajes que son muy altos, o sea, muy bajos en el tórax, pero muy altos en el abdomen, que pasan entre los espacios intercostales, que contaminan la pleura sin querer, obviamente, pero que terminan contribuyendo. Acá en este caso era claro el cálculo, a mí me llamó mucho la atención. Yo lo había leído alguna vez, pero nunca lo había visto, y así que ahí hay que buscar el agujero siempre, porque por algún lado pasó. Pero bueno, fue un Sí, no, caso. ni hablar. No sé si alguien tenía algún comentario, alguna pregunta más. Si no, seguimos con el caso nuestro. Bueno, ahora sigue el caso nuestro, lo va a presentar el doctor Matías Rodríguez, que es residente de cuarto año de cirugía. Así que adelante, Matías. Estás silenciado, Matías, desilenciate. ¿Ahí me pueden escuchar? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Matías Rodríguez. Soy médico residente del Servicio de Cirugía del Hospital Italiano de Bahía Blanca. Vamos a proceder con la presentación del caso y en función del tiempo vamos a tratar de ser lo más expeditivos posible. Se trata de un paciente masculino de 25 años de edad que consulta al servicio de emergencias por disnea de clase funcional 2-3, de comienzo súbito, taquicardia, sudoración y dolor torácico lateral izquierdo en puntada de costado de 12 horas de evolución. El paciente no tiene otros antecedentes de relevancia y de profesión es piloto de avión. Al ingreso se realiza esta radiografía de tórax de frente,
A la derecha de la pantalla vemos la magnificación, donde evidenciamos el neumotórax, ¿sí? Si se lo pueden ver bien ahí. Ante esta placa, directamente teniendo en cuenta que el paciente es un paciente joven, activo y de profesión piloto de avión, decidimos realizar una toracoscopía. Acá tenemos unas breves imágenes de lo que fue la toracoscopía. Luego de ingresar y colocar los canales de trabajo, se evidencia en el ápice del pulmón izquierdo lo que correspondería a una bulla. La misma se toma y se prepara para realizar la apicectomía con sutura mecánica. Luego de realizar esta apicectomía, se van a realizar maniobras de pleurodesis por fricción. Y también colocamos de rutina, como en todos lados, un tubo de tórax. En resumen, en el abordaje de esta biotoracoscopía encontramos bullas en el ápice izquierdo, se realizó la apicectomía, la resección no tuvo particularidades y se realizó la pleurodesis por fricción y se colocó el tubanamiento pleural. El paciente evoluciona favorablemente, se evidencia leve burbujeo en el frasco de Boulud a la expiración. Esta radiografía corresponde al postquirúrgico inmediato en las 24 horas, que se evidencia una pequeña falla de expansión, por lo que se conecta a aspiración continua con una válvula de Janeret. Evidenciamos una expansión inmediata y se otorga el alta hospitalaria a los 5 días. Tenemos el resultado de la anatomía patológica que nos informa tejido pulmonar con áreas llenas de aire correspondiente a bullas. Este mismo paciente a los 32 días de postquirúrgicos presenta nuevamente disnea y dolor torácico lateral izquierdo en puntada de costado. El médico que estaba en la guardia solicita esta radiografía en la que observamos las imágenes correspondientes a las suturas mecánicas de la cirugía previa y nuevamente un neumotórax, que este es un poco más marcado que el neumotórax del primer episodio. Entonces nos encontramos con un neumotórax post-apicectomía. Nuestra conducta fue tratar de ser lo menos invasivos posibles, teniendo en cuenta que el neumotórax es localizado y que a este paciente se le había hecho una pleurodesis por fricción, poner un drenaje percutáneo multipropósito guiado por ecografía. Se le puso un catéter de 12 French. Estas son las imágenes que corresponden a la colocación del mismo. La magnificación de las mismas, una leve falla de expansión muy pequeña. Se conecta a válvula de Janeret, se logra la expansión pulmonar sin aerorragia. A las 48 horas realizamos pleurodesis con 60 ml de hidróxido de sodio al 1% y se otorga la alta hospitalaria al 7º día sin catéter. A los 90 días posteriores del neumotórax, luego del percutáneo, el paciente nuevamente presenta un episodio de dolor y disnea de aparición abrupta, estando en reposo. Ya teniendo en cuenta de que era la segunda recidida que teníamos, solicitamos directamente una tomografía, ¿sí? Con el fin de localizar bullas que no podríamos haber advertido en los procedimientos anteriores. Esta es la tomografía, ¿sí? Evidenciamos el neumotórax, no se evidencian bullas en otros sectores. Y teniendo en cuenta de que es el neumotórax recibido, es el tercer episodio, fuimos directamente a una toracoscopía, que es la siguiente. O sea, la segunda toracoscopía.
Colocamos los canales de trabajo y para nuestra sorpresa, bueno, esta es una pequeña asistencia que agregamos, no hay pleurodesis, ¿sí? Un solo sitio de una adherencia firme que se seccionó con el electrobisturí monopolar, lo que correspondería al nuevo ápice con una agulla, y también se realiza una nueva apicectomía, con sutura mecánica siempre. Luego de hacer la apicectomía, realizamos una nueva pleurodesis mecánica, un tanto más agresivas que la anterior, ¿sí? Teniendo en cuenta de que cuando ingresamos a hacer esta toracoscopía no había sitios de adherencia, o sea que la pleurodesis anterior había fracasado. Acá vemos cómo realizamos la pleurodesis y estas son las escarificaciones también que realizamos. Luego de estas escarificaciones, hicimos una maniobra para ver si había algún sitio de fuga, una aerorragia en la línea de sutura. Fue negativa, colocamos un tubo de tórax y dimos por finalizado el procedimiento. Resumiendo, se evidenció falta de pleurodesis, un solo sitio de adherencia apical que fue liberado, una nueva bulla en el neoápice pulmonar izquierdo, y realizamos nuevamente la resección de dicha región con sutura mecánica y una pleurodesis mecánica más agresiva. Colocamos la válvula de Janderet al sistema de Boulog, teniendo en cuenta la evolución de los episodios de neumotórax. Evolucionó favorablemente con buena expansión pulmonar y se retira el tubo de venamiento pleural al 6º día, otorgándose el alta hospitalaria. Bueno, muchas gracias, ese fue nuestro caso. La verdad que este caso, cuando hicimos la última toracoscopía y vimos que no tenía absolutamente nada de pleurodesis, nos llamó muchísimo la atención porque habíamos hecho una pleurodesis mecánica, después una pleurodesis con hidróxido de sodio, y no pegaba, como decimos. Pero bueno, en el último episodio, después de este último episodio, el paciente anduvo bien y hasta ahora no volvió a tener ningún otro neumotórax. Ya esto lleva 4 años de cirugía. ¿Qué opinás, Agustín? Bueno, no, muy lindo el caso. Primero opino que no hay como enemigo chico, ¿no? Como que cualquier paciente puede traernos dolor de cabeza, aunque uno diga, bueno, es una bullectomía, uno trabaja lejos del ilio, son segmentectomías periféricas y demás, así todo, cualquier cirugía, en este caso esta bullectomía, puede traernos dolores de cabeza. Creo que la indicación del primer episodio, operar en el primer episodio, estoy totalmente de acuerdo. Son esas cosas que uno tiene que resolver en el primer episodio porque por la profesión, por más que uno cuente con cámaras presurizadas y demás, los aviones, o sea, es una profesión lo mismo que buzos o deportistas digamos, de alto rendimiento y demás, que deberían en el primer episodio resolverlo, así que me parece perfecto la indicación en el primer episodio, eso me pareció buenísimo. Nosotros a veces tratamos de si el pulmón no está muy caído, por ahí hacerle una tomografía previa a la primer toracoscopía, porque justamente es eso, a veces que uno en quirófano dice, listo, acá está la bulla, perfecto, la saca y revisa el resto del parénquima, pero por ahí se puede comer alguna otra bulla que por ahí con una tomografía preoperatoria uno podría llegar a tenerla o diagnosticarla y decir, che, ojo que tiene 2 bullas y qué sé yo, que por ahí a veces
pero es como un detalle. Después, el tema de que no pegue es un clásico, nosotros lo tenemos, decir, che, hay una recidiva, y son difíciles las recidivas, porque decir, che, reexplorar a un paciente que ya está sellado, porque uno no sabe si está, le hace una placa y ve que está toda despegada la pleura, y uno dice, bueno, che, está despegado, intentemos una retoracoscopía, pero yo hubiese hecho lo mismo, le hubiese puesto un drenaje en la recidiva e intentar sellarlo, no le hubiese hecho una retoracoscopía. Y en la tercera recidiva me pareció que estaba bien, porque bueno, el paciente viene a hacer episodios, pero está bien para resolverlo. Se viene un tratamiento con después de una pleurodesis, hay que analizar cada caso en particular, pero reexplorar un paciente sellado puede, de vuelta, podemos salir de quirófano con más problemas de lo que teníamos antes de la cirugía. Así que nada, felicitaciones porque son pacientes complejos, que son un dolor de cabeza, son pacientes sanos que tienen un problema y quieren resolverlo y hay que estar y demás. Así que felicitaciones porque haberlo resuelto y que esté bien el paciente es fundamental, así que buenísimo. Bueno, muchas gracias por las apreciaciones. Gracias. Perdón. Gracias, Agustín. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a tu presentación de lo que es el tórax agudo. ¿Ustedes usan los drenajes tunelizados? Bien, Fede, no son mucho, porque por más que estén tunelizados muchas veces se infectan. Es cierto que al paciente le generás el trastorno de ir y venir y demás, y en un paciente oncológico avanzado y que se puede manejar con toracocentesis, que no tiene un ritmo de reproducción muy rápida, yo los evacúo, porque el drenaje no deja de ser un probable sitio de infección, no deja de ser molesto en un paciente que generalmente es paliativo, porque hablamos de pacientes que ya tienen enfermedad avanzada y que no tienen otra forma de resolver el problema, porque de corticar un derrame pleural neoplásico yo no estoy muy de acuerdo, como para lograr la expansión y que deje de, o eventualmente, o sea, en un paciente que uno no puede sellar, bueno, ¿qué le ofrece? ¿Un tunelizado? Sí, puede ser. A mí no me gusta mucho porque alguna complicación infecciosa, después que el paciente los últimos meses que le toca de vida, la tiene con una manguera ahí en el tórax, puede ser que, digamos, pero si el paciente no tiene un ritmo de reproducción tan rápido, por ahí le digo, che, venite a la guardia, te hago una ecografía y te hago una toracocentesis, o te pongo un mínimo drenaje finito, al otro día lo mandás, me parece mejor. Es cierto que hay que tener la disponibilidad, que el paciente venga, que demás, estar vos, no deja de ser un procedimiento y cosas, pero la verdad que una toracocentesis es algo que al paciente lo alivia, y por ahí, no sé, el paciente que es verano, si quiere meter una pileta, está con el drenaje y demás, hemos tenido de todo, ¿no? Casos que, pero por ahí prefiero eso, hacer una toracocentesis, evacuarlo y no tener eso. Pero sí, lo hacemos, los ponemos y son una alternativa. Bien, gracias. No sé si alguien más quería hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, Agustín, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que siempre están a las corridas, también con mucha actividad académica, así que te hayas hecho un lugar para poder presentarnos un tema en el contexto de la Sociedad de Cirugía Bahía Blanca, realmente estoy muy agradecido. También muy agradecido con la doctora Ludueña, que también está con mucho trabajo y bueno, con una familia e hijos a cargo y también que se haya hecho el tiempo para poder presentarnos, es muy loable y estoy muy agradecido. Y también con el doctor Corbata, por el lindo caso que presentó.
y también con el doctor Rodríguez, que es el residente nuestro, uno de los residentes nuestros de cuarto año, también muchas gracias. Así que bueno, espero que nos sigamos encontrando con otros temas en la Sociedad de Cirugía o bueno, en cualquier otro evento que haya. Bueno, Fede, gracias a vos por la invitación. Espero poder, si en algún momento se hace presencial, ir para allá. Nada, muchos de los colegas de allá de Bahía han pasado acá por el hospital y hay como una cierta afinidad y yo siempre me he sentido muy cómodo con ustedes, así que para mí un placer participar. Está buenísimo el espacio que generaron de hacer estos encuentros, realmente me parece muy académico y muy didáctico, así que bueno, felicitaciones, saludos, bueno, a toda la